Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Biblia nos enseña sobre 6 puntos doctrinales o 6 rudimentos, que no son otra cosa más que 6 fundamentos que Jesucristo predicó. Son 6 puntos doctrinales básicos, necesarios, imprescindibles, que todo creyente, que todo cristiano, todo hijo de Dios debería de conocer. Estos rudimentos son las bases, son los fundamentos que dan formación, que dan conocimiento y nos dan el entendimiento necesario para pasar de un nivel de madurez de niños o pasar a un nivel de madurez mayor y dejar de ser niños espirituales. Durante mucho tiempo la iglesia ha predicado sobre alguno de estos rudimentos. Estos rudimentos son el arrepentimiento de obras muertas, que se le conoce como la metanoia, la fe, imposición de manos, el bautismo, la resurrección y el juicio eterno. Durante mucho tiempo la iglesia ha enseñado quizá alguno de estos rudimentos, no necesariamente todos. En lo que yo he visto, normalmente se enseñan 1, 2, 3 de estos rudimentos, 4 a lo mucho, pero el resto de los rudimentos o de los fundamentos normalmente no se enseñan, o se enseñan de una manera muy básica o solamente se mencionan. Pero como comento, son necesarios, son imprescindibles que el pueblo de Dios conozca sobre estos fundamentos, ya que nos permiten pasar de un nivel de madurez básico a un nivel mayor de madurez. Entre los rudimentos que casi no se mencionan últimamente en la iglesia contemporánea, que en el pasado sí se hablaba mucho de este rudimento, es el tema de la resurrección. En el tema de la resurrección entra lo que se llama lo que es la parusía del Señor. La iglesia en el pasado, durante muchos años, 50, 60 años atrás, en lo que yo puedo recordar por la edad que yo tengo, pero yo sé que mis padres, mis abuelos, personas mayores a mí conocieron acerca de estas predicaciones que muy fervientemente se predicaban en tiempos atrás, y era con respecto a la parusía, que no es otra cosa más que la venida del Señor. Y respecto de ese tema, hay algo muy importante que la iglesia tiene que conocer. La iglesia debe de entender qué es lo que está sucediendo actualmente, qué está pasando en el mundo. Respecto a ese tema, yo tuve un despertar hace algunos años atrás, en el año 2011, después de una serie de sueños que tuve, que el Señor trataba con mi vida. Fue en el año de 2011, el 11 de marzo del 2011, cuando a través de un sueño, bueno, en el último de una serie de sueños que había tenido y que yo no lo había entendido hasta ese entonces, yo soñaba con lo que normalmente la iglesia conoce, ese evento que la iglesia tanto habla y que especula y que de alguna manera tiene hasta cierto punto temor. Es lo que le llaman el rapto. Yo soñaba y yo veía cómo en mi sueño me encontraba en un escenario donde acababa de ocurrir el rapto. Veía el descontrol que había en la ciudad. Era una ciudad marina donde yo me encontraba. Estaba yo cerca de la playa, del mar. Y veía como muchos barcos que estaban a la deriva porque no tenían un capitán que los controlara, porque acababa de ocurrir el rapto. Y yo me acuerdo que yo entendía en mi espíritu que aconteció el rapto, y el descontrol de los barcos era que estaban a punto de colisionar y se estrellaban unos contra otros. Yo observaba ese evento, en lo que yo escucho, de repente en mi espíritu, estando yo dormido, oigo una voz que me dijo que la iglesia está viviendo los últimos tiempos y se tiene que preparar para lo que viene. Yo recuerdo que despierto después de haber escuchado ese mensaje, esa voz que me habló en mi sueño, en mi espíritu, y me despierto, y yo traía esa voz en mi cabeza que me retumbaba y me daba muchas vueltas, y hasta el día de hoy
recuerdo perfectamente cómo esa voz me alertó y me avisó de que la iglesia estaba viviendo los últimos de los tiempos y que se tenía que preparar para lo que viene. Después de que yo despierto de ese sueño, de una manera muy desesperada, muy agitada, yo me cuestionaba, bueno, ¿qué es lo que viene? Que este mensaje es muy importante porque yo sentí, yo percibí la voz de Dios que me estaba avisando y estaba hablando de que tenía que avisar a la iglesia sobre este mensaje, de que la iglesia estaba viviendo los últimos tiempos y nos teníamos que preparar para lo que viene. Recuerdo que me desperté, eran como las 3 de la mañana, mi cabeza retumbaba y escuchaba yo la voz. Prendo mi computadora porque yo dije, bueno, este es un mensaje muy importante, yo sé que lo tengo que expresar a la iglesia, lo tengo que compartir a mis conocidos, a mi familia, pero la verdad es que yo ignoro mucho respecto de ese tema porque yo nomás conocía lo básico que se conoce del rapto, que Jesús venía como ladrón en la noche, que venía en cualquier momento, que uno iba a ser tomado, el otro iba a ser dejado, que una vez que viniera el rapto, se manifestaba el anticristo y venía el tiempo de la gran tribulación. Eso era lo que yo conocía respecto del tema. Era algo muy básico, muy sencillo, pero recuerdo que me fui a mi computadora, prendí la computadora a las 3 de la mañana, me levanté, abrí mi Biblia electrónica y dije, yo necesito conocer más de este tema. Si voy a compartir, si voy a avisar sobre este sueño, necesito saber y conocer respecto del tema de la venida de Jesús, sobre el rapto, cosa que sinceramente en ese entonces yo conocía muy poco. Me puse a escudriñar, me puse a estudiar mucho la Biblia, agarré mi Biblia electrónica y cuando yo prendo la computadora y hago estudios y que abro también mi navegador, me aparece una noticia y lo primero que veo es el evento que estaba ocurriendo cuando yo despierto. Lo que estaba ocurriendo en esa noche fue el evento que ocurrió en Japón. La noticia estaba corriendo por todos los noticieros por internet, por todos los medios de comunicación y por internet. Estaba corriendo la noticia de que ocurrió el tsunami del 11 de marzo del 2011. Yo cuando empiezo a ver las imágenes del desastre que ocurrió, de los desaparecidos, de todos los muertos que ocasionó este tsunami en Japón y cómo se afectó la planta nuclear de Fukushima y que traía en mi cabeza el aviso de parte de Dios de que tendría que avisarle yo a la iglesia que estábamos viviendo los últimos tiempos y nos teníamos que preparar para lo que viene, fue algo muy impactante que marcó mi vida. Y con mayor razón y diligencia me puse a escudriñar la Biblia respecto del tema. Y empiezo a descubrir una serie de cosas muy interesantes. Empecé a escudriñar mucho respecto del tema del rapto, que te lo comento de una vez. Descubrí, para empezar, que el rapto es una palabra equivocada que para empezar no aparece en la Biblia. La Biblia no nos habla de ningún rapto, porque la Biblia lo que menciona es, en el tema de la resurrección, viene el tema de la parucía, que es la venida del Señor. Esa palabra sí aparece. La Biblia habla sobre el arrebatamiento, sobre el jarpazo que va a ocurrir en la parucía del Señor. Eso sí habla la Escritura. Pero ese rapto, esa palabra rapto, no viene en la Biblia. Entonces yo me puse a hacer un análisis y un estudio y le pedí dirección a Dios que me enseñara respecto del tema, porque traía yo todavía la voz en mi cabeza de que tenía que avisar y alertar al pueblo de las cosas que estaban por suceder. Y cuando yo empiezo a hacer ese estudio muy profundo en la Biblia, lo primero que yo descubrí es que no existe la palabra rapto. No existe. Lo que la Biblia habla es sobre el arrebatamiento, cosa a lo cual yo me puse a escudriñar. Me fui a los versículos que hablan sobre el arrebatamiento, sobre el jarpazo, y descubro muchas cosas muy interesantes. Entre lo que el Señor me estuvo mostrando fue primeramente entender que la iglesia ha creído durante mucho tiempo una
una doctrina que no está fundamentada en la Biblia, porque si nosotros somos diligentes, somos entendidos y le creemos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos habla de una manera muy clara las cosas que van a suceder en los tiempos finales. Y si nosotros le creemos a la Biblia, le creemos al Señor, nos vamos a dar cuenta de lo que viene, de las cosas que están a punto de suceder. Son cosas que realmente nos tienen que poner en alerta, nos tienen que despertar de nuestro letargo, porque la iglesia actualmente está dormida, la iglesia está muy confiada, la iglesia por esta doctrina del rapto pretribulatorio, la iglesia está tan confiada que piensa que no le va a tocar ver absolutamente nada de lo que la Biblia menciona que va a suceder en los tiempos finales. Cuando nosotros leemos la Escritura, vamos a observar que para el mundo vienen escenarios muy complejos. La Biblia nos habla de guerras, rumores de guerras, de pestes, pandemias, de escasez, del enfriamiento del amor, del incremento de la maldad. Nos habla de persecución, nos habla de angustia, de terremotos, nos habla de una serie de acontecimientos que realmente a la gente no le gusta escuchar porque le da miedo. Lo interesante es que a la iglesia también le da miedo escuchar sobre estos acontecimientos, mas sin embargo nosotros tenemos que tener el conocimiento necesario, tenemos que estar preparados, porque el escenario que se avecina para el mundo, si nosotros como hijos de Dios no estamos listos, no tenemos una fe crecida, si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra, corremos el riesgo de ser engañados, de ser arrastrados ante todos los engaños que se aproximan para el mundo. Si tú prendes las noticias, si tú prestas atención a lo que está ocurriendo en el mundo, vas a poder observar que muchas de las señales de la cual la Biblia nos habla, de la cual nuestro Señor Jesús nos alertó y nos instó que estuviéramos preparados, se están cumpliendo, se han cumplido. Quedan muy pocos eventos solamente por cumplirse. Hay dos eventos muy importantes que faltan por cumplirse para que la iglesia ahora sí pueda decir: las señales se cumplieron y en la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Primero, necesitamos entender que la iglesia sí va a estar presente durante la semana 70 o lo que viene siendo la gran tribulación. Es ridículo pensar en un anticristo sin cristianos. Es ridículo leer o creer que tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, una serie de advertencias que nos hizo nuestro Señor y que las haya dirigido para un pueblo que no va a estar presente. No tiene sentido. Ese, para empezar, es un argumento si nosotros utilizamos simplemente el sentido común. Jesús nos hace advertencias en Mateo 24 de todas las cosas que iban a suceder, todas las señales que iban a acontecer. Y si nos damos cuenta, la Biblia nos habla que antes de que Él venga y que descienda y que mande a los ángeles a recoger a sus escogidos, tienen que ocurrir todo ese tipo de eventos y señales aquí en la tierra. Todo ese tipo de escenarios donde la iglesia va a estar presente. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la preocupación de parte del Señor para su pueblo y de parte mía también para el pueblo, en base a lo que yo pude conocer? Primero, es que muchos no se están preparando. Muchos no están siendo la esposa prudente que llena sus lámparas junto con sus vasijas, o sus vasijas junto con sus lámparas. Muchos están actuando como la esposa insensata, que piensa que con el aceite que tiene dentro de su lámpara va a ser suficiente para soportar en los días de oscuridad que vienen para la tierra, antes de la venida del Señor, antes de su parucía.